Era un caluroso día de verano y una noticia impactó a Santiago y a Chile. El pequeño Esteban, de 7 años, apareció muerto en su domicilio de Puente Alto. De un primer vistazo era una familia normal de la clase media. Con el hallazgo brutal de los menores. Es que me hace así. Mata a los hijos para castigar al marido. No pensé que estaba muerto, no. A mediados de enero del año 2008, la Policía de Investigaciones se encuentra con una escena macabra en esta población, en el lado sur de Puente Alto. 2 hermanos brutalmente golpeados con un martillo. Esteban, de 7 años, está muerto. Pablo, de 17, agoniza. Era un robo en lugar, digamos, en una casa que resultó con un niño muerto. Al fiscal Pablo Sabaj le tocó junto a su colega Patricio Vergara investigar lo que parecía un robo simple. Sin embargo, con lo que se encontraron fiscales y policías fue con el pequeño Esteban, de 7 años, asesinado, y su hermano mayor Pablo agonizando. El reloj marcaba las 7:20 de la tarde y Pablo pasó a buscar a la peluquería a su esposa, con la que llevaba casado 17 años. Cuando abrieron la puerta se encontraron con el horror. El Pablito movía su manito, así, cuando me acerqué porque yo fui la primera que entré. Y cuando lo vi fue una cosa tan... oh, Dios mío, no se lo doy a nadie. A nadie le doy eso, porque uno viene tan tranquila de la pega a ver a su hijo a su casa, que abramos la puerta y lo encontramos con lo que lo encontramos. No, fue fuerte. Pablito había recibido un devastador golpe en la cabeza, pero todavía respiraba. A los gritos aparecieron los vecinos y se llamó a las ambulancias. Este fue el último cumpleaños en el que estuvo presente Esteban Rojo, un encantador chico que iba a la escuela, empezaba a tocar la guitarra y ya navegaba en internet. El hallazgo brutal de los menores en la comuna Puente Alto, el Ministerio Público nos encomendó investigar el caso. Janet, la madre de los pequeños, dice que hay una luz de esperanza que su hijo mayor se recupere. Lo único que quiero es que se salve uno, ya que se me fue uno, que se salve el otro. Miguel, yo sé que él va a hablar. Era un hecho que ni siquiera en el mundo delictual era frecuente. De hecho, el mundo delictual, por lo menos en esa época, repudiaba que un ladrón, por ejemplo, le diera muerte a un niño. O sea, el mismo AMPA entrega a esos autores y estaba muy silencioso todo el mundo delictual de Puente Alto. No va con el perfil de quien roba y por lo mismo teníamos que profundizar en un móvil. El motivo era potente como para poder dejar así a los niños. Habían 7 u 8 hipótesis de grupos dedicados al robo, ¿cierto? Al robo en inmuebles, personas drogadictas del sector, un jardinero que trabajaba en la vía propiamente tal. Pero no era ni el jardinero, ni los drogadictos, ni ladrones habituales. Los investigadores, de manera secreta, comenzaron a sospechar de la madre, pero aún sin pruebas concretas. Por eso lo hicieron en el más absoluto sigilo. Era bajita, pero la reja siempre se mantenía cerrada. La reja sí estaba abierta. Y cuando voy a abrir la puerta, meto la llave y la puerta se abrió fácil. No me acuerdo si estaba con llave, eso no me puedo acordar. Lo que sí, meto la llave y se abre al tiro. Habla mucho, casi que no para de hablar. Entonces entro así y veo la tele encendida. Y veo la tele y miro así, veo al Pablo así, yo veo que esta mano se le mueve. Era chocante escuchar su relato, que no tenía un mayor compromiso sentimental. Se veía muy fría cuando describía este episodio. Pero sin embargo con Janet Hernández era como un pozo sin fondo. Para nuestro asombro, ella ni una sola vez, ni siquiera cuando recordó las imágenes que observó al entrar al hogar ese aciago 17 de enero del año pasado. En eso me tiro para la pieza y miro, nada, y de repente miro, porque como la alfombra es oscurita, es ploma, y en eso miro así, claro, y ahí estaba botadito ahí en el suelo. Entre las dos camas. Sí, entre las dos camas, estaba ahí, entre las ventanas, ahí estaba. Con cada entrevista, Janet Hernández se contradecía más y más. El problema era que su hijo mayor, Pablo, luchaba por su vida en el Hospital Sotero del Río.
¿Y qué aprensiones tenían ustedes que ella pudiera atentar contra su hijo que estaba ahí en estado de coma? Muchas. Teníamos muchas aprensiones, tanto con la brigada de homicidio como con el fiscal Vergara, y le pedimos custodia policial 24 horas. Y había 24 horas un policía ahí, no para afuera, digamos, por si entraba alguien o algo parecido, pero en realidad estaba vigilando a la señora Janet. Pensamos que Pablito podría recordar y que en ese momento ella podría tomar alguna decisión de ese estilo. Sí, lo pensamos. Y la intención era esa, era de protegerlo a Janet y también observar también ciertas conductas de Janet hacia Pablo. La recuperación de Pablito ha superado incluso los pronósticos médicos más optimistas. Janet lo visitaba atendiéndolo amorosamente y ayudándole a comunicarse. 8. Mira. Pablito comenzó una lenta recuperación y los investigadores recrearon la rutina de los padres el día del ataque. Y nos dimos cuenta de que el papá había llegado a trabajar a la hora que siempre llegaba, marcó tarjeta y había gente que lo había visto a determinada hora en ese lugar. Estábamos claros lo que había hecho y dónde había estado y a la hora que se había levantado. Y era un día normal para don Pablo. Estoy tan angustiado con todo esto de mi cachorrito, Esteban, que yo lo único que quiero es saber quién fue el cobarde. Esto es una cobardía. Pero respecto a Janet, era todo raro, era todo distinto, era un día totalmente infrecuente. No llegó a la hora que tenía que llegar. Ella tenía que abrir la peluquería. No llegó, llegó más tarde. Fue un día raro. Y eso, claro, que nos llamó la atención, pero no era suficiente para condenarla en un juicio. Los restos del pequeño Esteban Rojo Hernández son llevados hasta el cementerio Parque del Recuerdo. Un recorrido marcado por la pena y la emotividad. Pese a que todo apuntaba a Janet, pasó un año y aún no había detenidos, aunque estaban convencidos que la madre los había atacado. Ella generaba muchas contradicciones. La verdad que la abordamos en diferentes oportunidades. Las suspicacias empezaron a cernirse sobre los propios padres de las víctimas. Era una persona, se hacía notar con convicción, segura de sí misma. Entré al baño y dije, no trae nada. Fui para allá, tampoco. Y dije, ¿pero dónde? Esteban lo llamaba. De pronto tuvieron la prueba científica que le faltaba. La autopsia de Esteban arrojó que solo habían pasado un par de horas desde el desayuno y su asesinato, tiempo en que Janet estuvo con ellos. Con ese antecedente, la detuvieron. Pasó 1 año y 4 días y Janet Hernández, la madre de los hermanos Rojo, ingresó a la brigada de homicidios, pero ya no como víctima, sino como inculpada. A eso de las 9:30 de la noche de este martes, la mujer fue detenida cuando concurría a la casa de sus suegros en Peñalolén a ver a su hijo Pablo luego de su tratamiento en la Teletón. Lo único que dijo cuando se vio rodeada de detectives fue: no entiendo lo que pasa. Nos llamó mucho la atención que la puerta principal de acceso a la vivienda no estaba forzada y que lo que ella misma señala, la imputada, que le sustrajeron cosas, eran de menor cuantía, o sea, eran 2 Dixman y un exprimidor, que su mismo esposo Pablo es quien la contradice porque nos declara que hace un mes atrás ese exprimidor lo habían botado. ¿No será que usted entró antes a romper esa chapa? No, mentira. ¿No será que usted vio a su hijo de esa forma? Fiscal. No. Retiro la pregunta, señor. Fiscal, sin perjuicio de lo anterior, modere su forma de interrogar. Como 1 año estuvimos sin detenido, con una fuerte presión institucional por resolver el caso. Y mediática además, sí. La señora Janet construye catedrales de mentiras con brochazos de verdad para que de un vistazo esto pueda pasar. ¿Ella lo habría asesinado en la mañana? Sí, en la mañana después que se va don Pablo. Ella llega tarde a la peluquería, está un rato en un estado más o menos crepuscular, según lo que describen sus compañeros y compañeras. ¿Y en esas 2 o 3 horas que sale ella volvió a la casa con los niños muertos al interior? Volvió a la casa, rompió la puerta de su dormitorio. El registro del sitio de suceso es un montaje para que pensemos nosotros que entró un autor externo. El ataque es realizado por una persona que está dentro de la casa y es más, es una persona del núcleo familiar cercano porque no provocó ninguna alteración en el comportamiento de los niños.
netamente inocente. Mi señora es 100% inocente. Por favor, los vecinos que ¿sabes? ¿Vieron algo? Díganles. Yo me fui a las 2:30 y los niños quedaron bien. Yo me despedí de Pablito y me despedí del Esteban. La intención de ella fue darle muerte a su hijo y quitarse la vida, porque nosotros encontramos la cuerda con el nudo donde eventualmente ella se iba a quitar la vida. Y fue por celos que los atacó, por una supuesta relación de su esposo con la cantante conocida como la Gaviota de Puente Alto o como la Rancherita. La Gaviota de Puente Alto, que nos canta ¡Que hablen de mí! Yo sé que no le caigo muy bien a todo el mundo y que a todos no les gusta mi forma de ser. Que andan diciendo que supuestamente yo había sido amante de él y yo lo he desmentido en todos lados. Por una cuestión dramática de celos que se vivía anteriormente unido a una situación psiquiátrica. El Servicio Médico Legal lo describió como el síndrome de Medea. O sea, esto es frecuente que ocurra. El síndrome de Medea es que mata a los hijos para castigar al marido. Nosotros logramos establecer de que efectivamente fueron celos. Y busca castigar a su pareja infiel a través de la muerte de su hijo. Yo lo celaba, y yo es verdad lo celaba, pero no eran celos reales, era mentira. Los fiscales y la PDI pudieron reunir las pruebas que la condenaron a 32 años. Entre lágrimas, Janet Hernández fue acusada de parricidio consumado y frustrado contra Esteban y Pablo. Fueron las palabras finales antes de que la justicia la enviara tras las rejas. Y en este caso, la mamá presa, el hijo muerto, entonces tampoco había una sensación de mucha felicidad, por decirlo así, entre los investigadores, los policías y fiscales, porque fue un caso demasiado dramático. Pese a todas las pruebas en su contra, nunca Janet ha reconocido el crimen. A los niños los atacaron entre las 11:30 y la 1:30 de ese día. Y esa era la hora en que usted estaba en la casa. Sí, pero yo siempre he dicho al principio, yo me fui a las 2:30 y los niños quedaron bien. La policía dice que ninguna de sus coartadas de esa tarde son ciertas. Es que eso fue lo que hice, ¿me entiendes? Eso fue lo que hice, yo no estoy mintiendo. Pablito Rojo se graduó y Janet Hernández obtuvo el permiso para ir a la ceremonia. No vive con su padre, quien sigue habitando la misma casa, y su actual pareja es Miriam Peña, la llamada Rancherita, con la que tiene un hijo al que le pusieron Gabriel Esteban, en recuerdo de su hijo asesinado. ¿Podría salir pronto? O optar a beneficio al menos. Es posible. Tengo entendido que podría optar a beneficios. Así que... Fue un caso que nos juramentamos a encontrar a los responsables. Y lamentablemente, lo dije en esa época y lo digo ahora de nuevo, lamentablemente nos llevó a la señora Janet. Janet Hernández está presa aquí, en la cárcel de mujeres de San Joaquín, en la sección de custodia directa, apartada del resto de la población penal. Comparte módulo con María del Pilar Pérez, la llamada Quintrala, y con Joana Hernández, la asesina del profesor Nivaldo. La madre de los Rojo lo ha pasado mal en la cárcel, pues vulneró uno de los principales códigos del AMPA, matar a su propio hijo.